cosa, pues, lo recuerdo, claro. Hay una cosa que desapareció con el tiempo, que eran unos antiguos amiantos, que luego se supo que eran cancerígenos, y eso se usaba mucho en el taller, muchísimo. Además estaba soldando y te estaba llegando el humo. Y recuerdo a mi padre soldando en esos amiantos, ¿no? Y también lo recuerdo cuando preparaba las muestras sobre trozos de plastilina que aplastaba, iba poniendo hojitas y piedras, ¿no? Y le daba forma a un diseño en pendiente, y luego le volcaba escayola para que así, cuando se secara la escayola, sacaba las piezas y ya tenía un molde. E iba volcando diferentes escayolas y al final tenía un montón de moldes para repetir las piezas que luego se soldaban en la misma escayola. Y luego, pues más adelante, con el tiempo, la industria sacó un tipo de amiantos que ya eran, creo, de raspa de pescado, y eso ya no era tan perjudicial. Y además tenían un valor añadido, que era que se podían hacer moldes en ellos. Yo recuerdo que se lo explicaba a mi padre, digo, mira papá, digo, ya no tienes que pararte a montar escayolas, que además eso retrasa mucho el tiempo, porque ya había que aligerar más. Digo, mira, tú coges una sola pieza, la humedeces y la clavas en el amianto, y allí ya se quedaba el molde hecho y ya colocamos. Oye, y le costó, mi padre le costaba siempre que le dijera que sacarlo porque como sabía trabajar también, pero al final vio que era verdad. Digo, mira si nos cunde, clavas nada más, vas poniendo las piezas sueltas y fuera, monta otra, y con el mismo amianto soldaba un montón de piezas. Y así la verdad que yo discutí muchas cosas con él, porque ya iba viendo que había otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y le costó, pero bueno, es normal, era un platero que venía de antiguo, todo lo que... Y eso que no te estoy hablando de maquinaria moderna, que mi padre hasta ahí ya no llegó. Lo que sí que es verdad que luego disfrutó, porque cuando yo puse mi taller, yo siempre iba al suyo a estirar, a fundir, la parte sucia la hacía siempre en el de mi padre, a pulir, porque yo mis piezas las hago todo entera, desde que las diseño, fundo el metal, lo trabajo, lo pulo, lo engasto todo, ¿no? Y cuando se lo enseñaba, lo que más me gustaba es que mi padre decía, pero si esto no te lo he enseñado yo, porque es verdad que hay cosas que las he descubierto yo, ¿no? Con el trabajo día a día, como las técnicas ancestrales, ¿no? Y disfrutaba, y llegó un momento que me decía, ¿me dejas? Y cuando iba a fundir, por ejemplo, para hacer mokumiga hay que preparar un módulo, ¿no? De láminas de diferentes metales, ¿no? Fusionarlo, fundirlo en un horno casero, y eso era muy bonito. O sea, me deja a mí que lo haga, y me iba los domingos allí con él a su taller y nos poníamos a prepararlo, y me decía, ¿y me dejas que lo batee yo? Y lo dejaba y disfrutaba. Al final también yo le estaba enseñando cosas a mi padre que son increíbles, porque ella sabía de todo. Y eso que eran técnicas ancestrales, ¿no? Pero, en fin, fue una parte también bonita. Al final él se dejó, y yo recuerdo que le decía a mi madre, esta niña ya, yo no tengo ya nada que enseñarle, me está enseñando ella a mí, ¿no? O sea, son recuerdos muy bonitos. Hace ya unos pocos de años, Venancio Blanco, un gran escultor que tuve en los cursos de Priego de Córdoba, tuve el honor de conocerlo y de que me diera clases. Le explicaba yo esto, le decía Venancio, digo, ¿usted qué cree? Digo, yo tengo una disyuntiva. Yo amo la joyería, digo, pero amo el arte. Digo, yo me gusta la pintura y sobre todo más después la escultura. Al fin y al cabo es manejar las manos y herramientas, ¿no? Pero eso de los volúmenes a mí siempre me ha traído. Digo, y de verdad que no sé qué hacer, si dejar la joyería, y me lo dijo, dice, mira Ángeles, tú lo que tienes que hacer es canalizar. Coger todo el conocimiento que tienes y canalizarlo. Y tardé un poquillo en darme cuenta porque me costó no tirar para la rama esta, pero dije, sí, es verdad. Y como estaban haciendo esta joyería, la joyería de autor estaba floreciendo en Barcelona, en Madrid, dije, pues esto es lo que tengo que hacer, porque realmente hacer joyería de autor es crear una obra de arte en pequeñito, una pequeña escultura. Y entonces cuando ya sí me sentí yo de verdad en mi taller a gusto conmigo, ¿no? Haciendo mis creaciones artesanales, ahí es donde dije, sí, ahora sí, porque dibujo, prácticamente hace esculturas, no tengo a nadie que me marque las leyes, ¿no? Yo voy a mi ritmo, diseño las colecciones según me gusta, según, no sé, me inspiro en lo que quiero. Yo soy libre, esta joyería me ha dado la libertad de crear y de trabajar. Es una joyería nueva, ¿no? Que está enfocada. Además, yo creo que la joyería de autor ha conseguido sacar a la joyería tradicional, ¿no? Como la que hacía mi padre, que era artesana, pero era muy laboriosa, la ha llevado a un nivel más alto, al nivel artístico.
porque ahora ya la joyería de autor es crear una pieza de arte. Y también ha conseguido que haya un tipo de cliente, ¿no?, que busca más el diseño, la exclusividad. No sé, yo ahora mismo creo que esto es lo que tenía que hacer, que por eso a lo largo de mi vida no he dejado de prepararme y toda esa inquietud es la que me ha arrastrado hacia la joyería de autor. Vale. Esta pieza fue ganadora del premio Joyacós Córdoba Ciudad de Plateros y además según me dijeron, el premio por unanimidad del jurado. Lo que les llamó más la atención es sobre todo la técnica, ¿ves? Esta técnica es mokumiga y se fusiona tanto el cobre como la plata como el oro fino en un horno que yo preparo con una base de laminaciones y sin soldadura. Esto, claro, a los joyeros por entonces les llamó mucho la atención porque aquí en Córdoba nunca habían visto esta técnica. Y otra curiosidad que tiene, que aquí siempre se premiaba, pues a lo mejor un collar lleno de diamantes, de perlas de Tahití, y aquí, como veréis, no aparece ni una sola piedra ni una sola perla. Está hecha completamente a mano. Por detrás también tiene otras texturas, ¿veis? Un martelé. Y la conservo porque, claro, para mí fue importantísimo, que sin siquiera me conocía. Cuando me dieron este premio, no me conocía y fue de las primeras cosas que hice en joya de autor. Vale. Esta pulsera, por ejemplo, que veis estas texturas tan bonitas que tiene, es una de las que más representa la técnica de la reticulación. Esta técnica data de la época de la Rusia zarista y consiste en la elaboración de estas crestas y vallas que se ven, veis estas arrugas, sobre una superficie de metal. Esto lo hago mediante la aportación de un calor reductor que le doy con un candilón al metal y diferentes enfriamientos. Hago ese proceso durante 5 o 6 veces hasta que yo veo que la pieza adquiere las texturas que a mí me gustan. También tiene parte de la técnica de la granulación, que son esas pequeñas bolitas. En esto fueron los etruscos los maestros, sin duda. Y esas bolitas también se quedan adheridas a la superficie sin soldadura, solo con polvo de malaquita. Esta gargantilla que veis aquí está hecha con madera de raíz de olivo. Esto me fui un día a una fábrica de Castro de Río, les pedí un cachito de madera, me dieron casi un tablón, y lo que hice es seguetearlo a mano, la forma de la madera, y luego le hice sus boceles, la limé, la lijé como si fuera metal, la pulí, luego la embarnicé, y fijaros qué texturas tan bonitas, casi parece el mokumiga por las vetas. Esta gargantilla se llama albor, luz del amanecer. Creo que de las primeras que hice para la primera exposición que hice en Gran Capitán. Tiene un alarde de 2 técnicas muy bonitas, que son el mokumiga, que lo podéis ver aquí donde se ve el color rojizo del cobre y el oro fino, y lleva reticulación también, la otra técnica de las crestitas, ¿no? Que lo veis aquí, ¿no? En esta parte. Antes de hacerla, lo que hice es este plano de taller, lo que viene a ser un despiece de cómo la iba a realizar. Esto es un plano de dibujo técnico, que suelo hacer cuando voy a hacer una pieza importante. Para otras cosas más pequeñas no me hace falta, pero para esto sí era necesario, ¿no?, medir muy bien las medidas para que luego todos los módulos encajasen en la pieza. Para adornarla, lo que he hecho es ponerle unas piedras tipo baguette, rubíes. Lleva una perla natural en el medio y también le he puesto una pequeña nácar. Yo siempre voy buscando la armonía de las formas, la libertad del diseño. Este tipo de dibujo es un dibujo espontáneo que suelo hacer cuando tengo una idea para que no se me vaya, ¿no? En cualquier papel, como veis, lo cojo. De hecho, está con rotuladores y con bolígrafos. Pero cuando tengo una idea en la cabeza me gusta dejarla más o menos diseñada. Y además, veis, pongo aquí cómo la voy a hacer, ¿no? Si lleva mokumi, va a ser reticulación, más o menos la piedra que quiero que lleve. Esto es un primer boceto que suelo hacer. Luego ya, cuando ya veo más o menos las ideas claras, ya sí paso hacia una pieza importante, como en este caso, que era un broche, que fue para un concurso que la verdad me quedé finalista. La razón de la sin razón iba sobre el Quijote, pues sí que tuve que hacer un despiece.
en este caso sencillo, ¿no? Porque son formas más geométricas, pero esto me ayuda para luego llevar al taller, saber el ancho de la chapa, los gruesos que voy a necesitar, el tipo de cañoncillo, los bocelitos, el perno para el broche, y luego pues así es como quedó luego terminada la pieza. Aquí más adelante tengo de otra colección que hice, la Apolo, que además la hice para dos tipos de piedra, en este caso es color cuarzo rosa. Pues sí, también hice el despiece, porque también es importante cuando va a hacer dos pendientes que los dos salgan iguales. Si es una sola pieza puede improvisar más, pero los pendientes tienen que saber igual. Y aquí, como veis, pues para el tamaño, para el tipo de curva que va a llevar el bosel, la base que va a llevar, la anchura del colgante, todo esto son piezas que yo voy luego segueteando a mano una a una y luego la unes como un puzzle, hasta que ya tiene el conjunto hecho. De hecho, este anillo tengo el honor de que lo tiene la reina Leticia. Le encantó, lo tiene ella, pero lo tiene con un rubí rojo. Luego tengo aquí también, esto sí fue un proyecto que hice para Menorca, que iba sobre las taulas, que para ellos es algo muy especial. Y como veis, presenté primero lo que sería la perspectiva del broche y aquí son las diferentes vistas. Ay, mira, y también tengo más, ¿veis? Más bocetos de estos que hago de primera, a mano alzada, digamos. Estos son siempre a mano alzada. Esto es no querer dejar escapar una idea y tener siempre un bolígrafo, un lápiz, lo que sea a mano. Lo que sí me gusta es que cuando lo tengo claro, aunque lo haya hecho lápiz, lo repaso con bolígrafo como diciendo, no te vas a borrar, ¿no? Que no se me escape. Y lo mismo, ¿no? Anoto la perla que quiero que lleve, el material con el que lo voy a hacer, la técnica. Es una primera idea, siempre. Y aquí, en esta serie de dibujos, aquí sí se ve de dónde parte una idea, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo pintando con un lápiz, voy haciendo una rama. Y aquí cayó la rama y cuando hice este giro es cuando yo vi el pendiente. Un pendiente que lleva una hoja y de hecho lo he hecho, hice este juego está hecho. Entonces hice lo mismo, ¿no? Ya empecé a meter color, a apuntar la técnica cómo lo iba a hacer y así suelo siempre. Mira qué cosa tan bonita que la primera vez que le llevé un anillo que hice con la técnica de reticulación, con esas crestas sobre la superficie, se lo quedó mirando. Pero qué maravilla, ¿no? Además se lo contaba a mi madre, ¿no? Dice que esta niña está haciendo unas joyas tan bonitas, Además eso se quería implicar conmigo, ¿no? En los procedimientos. Yo le enseñé los procedimientos del mokume y todo esto, es que le encantaba. Lo que ocurre es que yo tenía como una asignatura pendiente. Yo me había dedicado a la joyería comercial, pero tenía como un sentimiento de abandono a la joyería tradicional cordobesa. Entonces, en el 2011, bueno, pues entre mi hermano Manuel y yo iniciamos un proyecto que lo registramos como Platería Califal y era, bueno, un proyecto de recuperación patrimonial de la joyería cordobesa. Nosotros, ese proyecto tenía 3 ramas y queríamos que esas 3 ramas, bueno, pues aportaran un conocimiento de la joyería hacia todos los visitantes de Córdoba y a los propios cordobeses. Los cordobeses siempre han vivido conociendo a los joyeros, han sido familia de joyeros, pero nunca han conocido, bueno, pues los métodos de trabajo, el origen de dónde vienen nuestras técnicas de trabajo. Y eso es lo que tratamos de conseguir con ese proyecto. Ese proyecto, una de las ramas, era recuperar lo que era la filigrana califal. La filigrana califal, una técnica que, bueno, es la que mayor esplendor le dio a la joyería cordobesa. Y recuperarla con sus métodos de trabajo y que además la gente pudiera ver cómo se hacía. La joyería siempre vivió de espaldas a la sociedad. Hemos vivido siempre ocultos en talleres, por miedo a las copias, a las imitaciones, a que el vecino te hiciera lo que tú hacías. Y nosotros lo que queríamos era mostrar ese patrimonio profesional, artesanal, cómo se realiza una pieza. Después, otra parte muy importante era recuperar dibujos y joyas del siglo X. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es recuperar piezas, dibujos del siglo X. Ese proyecto consistía en eso, consistía en recuperar lo que eran los dibujos, los diseños
de la filigrana califal. La filigrana califal se perdió porque era muy compleja, tenía mucha elaboración y bueno, y la gente dejó de hacerla. La filigrana que se conoce es la filigrana de cajón, que es una filigrana muy básica. Entonces nosotros lo que hemos tratado es de recuperar un legado patrimonial que tiene esta ciudad y que, bueno, y que habíamos perdido. Ese proyecto en principio tuvo mucha oposición. Mucha oposición dentro del sector joyero, básicamente, porque decían que era una locura que yo abandonara la joyería comercial y que me fuera a lo que era a la joyería artesanal, a la joyería que ya no se realizaba, que ya no tenía mercado. Y además también tuve mucha oposición porque todo el mundo decía que era una barbaridad que yo me pusiera de cara al público a trabajar exponiendo nuestras técnicas de trabajo, que eso lo que iba era a conseguir que nos copiaran, que nos imitaran. Bueno, a mí eso me preocupaba poco porque creo que no, que eso es una técnica de trabajo que solamente hacemos los cordobeses y que íbamos a tener poca competencia y así se ha demostrado. Y bueno, la verdad que luego en las instituciones públicas he tenido apoyo, pues he realizado varias exposiciones, hago muestras a colegios, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, para que vayan conociendo nuestro patrimonio de la joyería cordobesa. Estamos hablando de que eso empieza a partir de los años 70. A partir de los años 70 empieza a haber una transformación, hay una crisis muy importante en la joyería y empieza a haber una transformación. Empiezan a entrar gente que no eran descendientes de joyeros, no eran hijos de joyeros ni nietos de joyeros. Entonces empiezan a entrar gente que lo que trata es de hacer una industria, que de hecho lo consigue, hace una industria, ya el joyero pierde mucha formación porque ya no son joyeros, no son plateros, son faeneros. Esta gente lo que hace es contratar a gente para que haga una rutina determinada de trabajo. El que lijaba solamente lijaba, el que soldaba solamente soldaba. Entonces con eso se va perdiendo lo que es la creatividad y la calidad del joyero cordobés, porque ya no tenían la misma formación. Antes tú realizabas una pieza de dibujarla hasta terminarla y ahora ya los joyeros que habían nosotros los llamábamos faeneros. Eso, que es lo que hacía, reducir costes, por supuesto se le pagaba menos al joyero y lo que se conseguía eran piezas de menos calidad, porque eran menos profesionales, por decirlo de alguna forma. Eso va desarrollándose de una forma muy importante y va terminando con los pequeños talleres, con los talleres familiares, que no pueden competir con grandes talleres que lo que hacen es pues tirar precios y, por supuesto, una competencia totalmente desleal. Y se van muriendo estos talleres y la gente se va transformando, va cambiando de profesiones. Entonces, hay algunos talleres que no hemos mantenido, pero la mayoría desaparecieron. Se quedaron los talleres industriales. En los 80 tuvimos la crisis del metal, porque tuvimos la crisis del petróleo, entonces el metal, el oro se disparó y muchas de esas empresas industriales ya cayeron. Pero las que quedaron se reforzaron y lo que hicieron fue prácticamente terminar con lo que es la capacitación del joyero cordobés. Y bueno, hasta nuestros días. Hoy en día la joyería artesanal se ha perdido y lo que se va es a la joyería industrial y ya la joyería tecnológica. Ya hay impresoras en 3D, programas de diseño gráfico, que una máquina coge desde que te sientas en el ordenador hasta que termina la pieza, no la toca nadie, no la toca ninguna persona. Y eso es a lo que se va. Pero claro, eso lleva el inconveniente de que esas técnicas de trabajo las tienen en cualquier país del mundo. Con lo cual nuestra identidad ya no existe, ya no la hemos perdido. Entonces quedamos 4 que estamos tratando de mantener por lo menos como patrimonio cultural estas técnicas de trabajo. Bueno, yo ya he dicho que eso era como una asignatura pendiente. Yo conocía estas técnicas de trabajo. Mi bisabuelo había hecho este tipo de trabajo y teníamos apuntes, teníamos fichas de trabajo de mi bisabuelo donde hacía este tipo de trabajo y además la incorporación de lo que era la cerámica vidriada para metales, porque esto era una técnica que se empieza a hacer sobre todo en Córdoba, no para la filigrana, pero sí para otras piezas
que es la joyería Art Deco. En los años 1920 se empieza a hacer mucho esmaltado sobre metales. Entonces, yo empiezo a recuperar lo que es la técnica de la filigrana, empiezo a investigar a través de diferentes medios, Biblioteca Ibad al-Ándalus, en fin, y descubro que había una técnica de trabajo que se hacía en los talleres de Medina Sahara, que era lo que era la filigrana esmaltada, la filigrana con cerámica vidriada. Entonces yo lo que cogí fueron los conocimientos de la técnica de la filigrana y los conocimientos de la cerámica esmaltada y los recuperé. La filigrana califal se diferencia de la filigrana normal en que se tiene que coger un hilo, bueno, se coge hilo de plata o de oro, normalmente es de plata, en el siglo X no se trabajaba el oro prácticamente, y se va entorchando. Entorchando es hacer un cordoncito, lo que hace es frotar con dos maderas y va haciendo un cordoncito con ese hilo de plata. Y luego vas cortando trocito a trocito y vas soldando ese hilo y en todas las uniones le vas soldando una pequeña bola. La filigrana normal lo que se hace es hacer un marco con un hilo grueso de plata y con un hilo también entorchado, también hilo liado, hacer rellenarlo. Entonces es mucho más dificultoso la filigrana califal. Y bueno, de ahí viene que se abandonara porque llevaba muchas horas de trabajo. Entonces yo lo que he tratado es recuperar esa técnica de trabajo. Los quilates, como te estaba explicando. Entonces en España vendemos 18 quilates. ¿Qué es lo que vendemos? 750 milésimas de oro. Eso normalmente se vende prácticamente en toda Europa. Entonces, ¿cómo llegamos a esos quilates? Pues nosotros al oro puro, milésimas, lo rebajamos un 32%. Ese 32% costa, el 60% tiene que ser plata pura y el 40% cobre puro. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Darle fuerza al oro. La plata y el cobre lo que le da es dureza para que no sea tan maleable. Y eso es lo que nos permite la legislación. Luego está el 14 quilates, 585 milésimas, lo bajamos más, pero en España no se puede vender. Esas son piezas que fabricamos para Francia y Alemania. Luego está el 9 quilates, que es pues, 500 milésimas, que eso normalmente es para Alemania. Y luego está el 6 quilates, el 3 quilates, que eso normalmente es para Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Pues a esa composición le vamos echando siempre una proporción, pero siempre de plata y cobre, no podemos echarle otra cosa. Entonces, en Portugal no trabajan 18 quilates, trabajan 22 quilates o 20 quilates, depende de la joyería. Esos son 800 milésimas. Entonces, nosotros dividimos siempre para darle dureza. La plata, nuestra plata, es de 925 milésimas. ¿Qué es lo que hacemos? Rebajarla un 7%. Con cobre. Siempre jugamos con esos tres metales. Le echamos cobre para darle dureza a la plata. Y por eso la plata la vendemos con 925 milésimas, no con 1000 milésimas. Luego, en el oro podemos jugar también con los colores del oro. Yo, por ejemplo, no quiero que sea amarillo el oro, quiero que sea verde. Entonces, ese 32% solamente le echo plata. Y el oro, la tonalidad cuando la pule es verde. Quiero oro rojo, que se diferencie y que se vea rojo el oro, porque eso se puso en los años finales de los 80, se puso de moda utilizar tonalidades diferentes de oro. Entonces le echo el 32% de cobre y ya tienes oro rojo. Y tú cuando pulas el oro lo ves rojo, no lo ves amarillo. ¿Que lo quieres rosa? Que también podemos hacerlo rosa, pues invierto las cantidades. Echo un 60% de cobre, un 40% de plata, sale el oro rosa. Entonces vamos jugando, pero siempre tienen que tener 750 milésimas. Si tiene menos de 750 milésimas, no se puede vender la pieza. Ahí es donde entra el laboratorio de contraste oficial de la Junta de Andalucía. Esto es como la ITV. Nosotros terminamos una pieza, se manda a contraste y va con mi número de fabricante. Ellos funden una pieza aleatoria y analizan el metal. ¿Que tiene 750 milésimas? Pues te ponen un sello de calidad. Por eso digo que eso es muy importante, porque eso es la garantía del consumidor de que está pagando lo que está comprando. No como antes, que compraba eso, cobre o latón. No sé, esos son los quilates.
Este soldador era de mi padre. Porque este tipo de soldadores ya ni siquiera lo venden. Entonces, yo utilizo este porque es el más práctico para el trabajo que hago. Esto es un soldador de bola, esto es de los años 50, entonces, porque vas soplando y vas proyectando el calor donde tú quieres y con la intensidad que tú quieres. Los soldadores electrónicos que hay, eso... ¿Y antiguamente cómo lo hacían? Antiguamente con este tipo de soldador. Este soldador se empieza a utilizar hasta que, bueno, en el momento que empezamos a utilizar el gas butano. Antes se utilizaba un soldador que se llamaba de cuchara, que era como este, pero aquí tenía una cazoletilla. Era la misma técnica, que tenía un mango, aquí una cazoletilla, y tú lo que hacías era soplar, normalmente eran de bronce, ponía una brasa de carbón y tú soplabas y proyectabas el calor exactamente igual. Anteriormente a eso, lamparillas de aceite. Una lamparilla de aceite y con un tubito, normalmente una caña, soplaba, o un tubo de cobre que tú te habías hecho. Y proyectaba el calor. Esa era la técnica de soldar. Esto, por ejemplo, en el siglo X se utilizaban lamparillas de aceite. Luego ya avanzamos hacia los soldadores de ese tipo. Cuando son piezas más grandes que necesitaban darle más fuego, pues en vez de soplar un fuelle, tú le ponías un fuelle y estabas con el fuelle. Y porque esto tiene una llamada muy importante. Cuando empieza, que parece que no, pero eso proyecta una calor de más de 1000 grados, que no es soplar. Y tú puedes fundir el metal sin ningún problema. Entonces, pero lo que pasa que si tenías que estar mucho rato, pues el fuelle. Entonces, el soldador de bola, la lastra, bueno, esto es una lastra que vamos prácticamente similar a que se utilizaba hace 2000 años. Un hierro que le da forma cilíndrica de menor a mayor y donde meter la sortija para ajustarla al tamaño que vaya a hacer y darle la forma. Esto es la lastra de pulsera. Aquí donde meto una pulsera para martillearla y darle forma. Luego los pinceles. Yo es verdad que los pinceles que utilizo son pinceles como los que se utilizaban hace 1000 años, con plumas de paloma que yo cojo ahí en la calle y fabrico pinceles. Hay gente que utiliza pinceles acrílicos, a mí me parece más, más ético, incluso más ecológico utilizar estos recursos. Los martillos, las limas, es que prácticamente esto no ha cambiado. Ha cambiado en la joyería industrial, donde sí mete maquinaria. Yo lo único que he sustituido es el taladro de mano, la bailarina, que está allí arriba, por una dreme eléctrica. Porque, bueno, es mucho más cómodo. Que también que está dándole con ese taladro. Lo demás, todo se podría haber utilizado en el siglo X. Tiene un familiar joyero o tiene un conocido joyero. Aquí en Córdoba la joyería es el oficio por excelencia, pero siempre somos conocidos por una joyería muy clásica, una joyería muy comercial, digamos, la joyería de poco peso, una joyería muy, muy ligera y mucha cantidad. Y bueno, pues poco a poco pues, los diseñadores estamos intentando de introducir un diseño más innovador, unas piezas más innovadoras. Intentamos siempre buscar materiales que no sean los clásicos, salirnos un poco de lo que es solamente el diamante, el zafiro, la esmeralda. Hay muchísimas, el catálogo de piedras naturales que hay ahora mismo es muy amplio y son piedras preciosas y le dan otro valor a la pieza y puedes contar una historia. Y la pieza por sí sola te habla y te dice o te llena o no te llena, pero nunca te va a dejar indiferente. Entonces, pues creo que el papel del diseñador en la joyería es súper esencial. Es lo que te hace diferente de todos los demás. Es lo que hace que tú tengas algo diferente o tengas algo en el que se fije la gente que no tienen todos los demás. Y antes, pues aquí en Córdoba eso era complicado. Sí que es verdad que en su momento nos hicimos muy famosos por el tema de la filigrana.
La filigrana era una técnica que se hacía aquí en Córdoba antiguamente, ahora se hace menos porque tiene tantísimo trabajo y es tan costosa que luego la gente no llega a valorarlo. La bisutería, la verdad es que el mundo de la bisutería ha hecho mucho daño a lo que es la tradición. Entonces, la orfebrería era una técnica que se hacía con hilos muy finitos que se retorcían y se hacían dibujos. Y se hacían dibujos de unas composiciones que iban de más pequeñas a más grandes, hasta que formaba una pieza, ya era una pulsera, un anillo, una gargantilla. Y esas piezas, pues la verdad es que costaban caras porque tenían muchísimo trabajo, pero sabías que estaban hechas completamente a mano. O sea, es que el joyero le ponía todo su cariño y todo su oficio para poder hacer esa pieza. Bueno, no y sí, tiene todo su lado bueno y su lado malo, como hemos dicho. Antes tú empezabas y creabas una joya tú creabas el original con cera. Entonces el modelista en el banco cogía y de un trozo de cera pues empezaba a modelarlo con limas, con fresas y al final te sacaba la joya. Esa pieza se fundía en plata, era una fundición a la cera perdida, entonces esa cera ya se perdía y tenían la pieza en plata. Y sobre esa pieza hacías un molde y sobre ese molde ya hacías producción de esa pieza. Estamos hablando siempre de joyería comercial. Entonces, ¿en qué ha cambiado ahora la joyería? Pues ahora esas piezas, en vez de hacerse a mano en cera, el modelista, en vez de hacerla a mano en cera en el banco, se hacen en el ordenador. ¿Por qué? Pues porque la joyería siempre ha buscado tanto la perfección, tanto, y ha buscado siempre buscar como el precio del oro cada vez ha ido más alto, siempre se ha ido buscando, el empresario siempre ha ido buscando la ligereza en la pieza. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en un ordenador yo puedo dejar la pieza con un grueso de 0,30, cosa que tú a mano lo puedes dejar, pero no lo dejas todo por igual. ¿No? Es muy difícil dejarlo todo por igual. Entonces el ordenador te da la capacidad de poder buscar la perfección absoluta. Incluso cuando tú pones gruesos de patilla, siempre van a ser los que tú quieras. Cuando tú pones una piedra, la piedra que tú pones, sabes exactamente qué piedra tú le haces el encaje a esa piedra y el encaje va a salir perfecto. O sea, el trabajar con un programa 3D siempre es la perfección. Luego, esa pieza que tú terminas en 3D en el ordenador, pues se manda a una impresora 3D y la impresora la imprime. Y entonces ya a partir de ahí el proceso sigue siendo el mismo. Esa cera se funde, se pierde y la tienes en metal. A esa pieza de metal se le hace el molde y ya a partir de ahí se hace la producción. Entonces, a partir de ahí ya todo es manual, el joyero ya tiene que limarla, tiene que lijarla, tiene que pulirla, tiene que engastarla, todo ese proceso es a mano, pero claro, partimos de la base de que si en el primer proceso, en la joyería lo que ocurre es que todos los procesos tienen que ir bien ejecutados. Si hay un proceso que no se ejecuta bien, la pieza que da de resultado al final, esa pieza se le ve mucho los fallos, se le ve que no está la perfección que siempre buscamos en la joyería. ¿Ves? Esto de la micro, entonces esto luego lo ponen y ya sacan claro. todo. Que yo estoy buscando ahora una sortija como esta que tengo unas piedras por ahí, pero bueno. Pero lo empiezo. Mira, esta, ¿ves? Todo eso lo hace a mano. Esto no sé lo que es, esto se habrá doblado. Mira. ¿Ves? Que es algo parecido a lo que tienes puesto por ahí. Que será alguna piececita de esas pequeñas o algo. Hecho solo. Sin soldadura ni nada, ¿ves? Este nudo. Mira, perdona.
Este nudo, si te das cuenta, está hecho el nudo a mano, que lo ha hecho él, y todavía no lo ha soldado. Luego le tendría que poner, pues bien para la parte de la sortija o bien lo que sea, pero mira. Esto es, en un principio es una cosa cuadrado, y claro, el que ha ido trabajando, el que ha ido moldeando y dándole forma a esto. Cada uno tenía una forma, no, ninguno era igual. Por eso, si cada uno iban a trabajar en un sitio diferente, se ve que es que esto se adapta a donde estaba. Porque, por ejemplo, el de mi padre, o este, mirad, ¿no ves? Según iba ya de eso. Estas puntas son los taladros cuando estaban taladrando cosas. Estas puntitas aquí que hay tan chicas, he ido cuando he ido taladrando ya aquí. Y esto, pues, según le vaya viniendo, pues lo pone aquí en esta esquina o en esta. Sí, pues en este taller familiar hubo siempre entre 8 y 10 personas de personal externo trabajando, más todos los miembros de la unidad familiar. Es decir, aquí trabajaba mi padre, trabajaba mi madre, trabajaba mi hermano y trabajaba yo, ¿no? Pues entonces, en épocas de campaña, llamémosle, aquí podían estar trabajando entre 8 y 12 personas, cada una desarrollando pues una labor dentro de la relativa especialización que en aquella época pues, se producía dentro del sector del trabajo en el sector, ¿no? Mi padre y yo nos ocupábamos de los diseños. Una vez realizada esta labor creativa, pues ya pasaba a los distintos espacios del taller, donde cada uno de los oficiales que teníamos, pues unos intervenían en el sacado de fuego, otros intervenían en el repujado y el cincelado, otros en el forjado, otros en el sacado de fuego, y luego por los procedimientos de terminación, ¿no? Los procedimientos de acabado, que eran el lucimiento, la espectacularidad de esa pieza para que bueno, el cliente quedase contento, tanto en el ámbito de la orfebrería religiosa, como en el ámbito de la orfebrería civil, como en el ámbito de la joyería, que no es sino la orfebrería que está destinada al uso, al ornato personal. Y de esa manera pues se iba completando el proceso completo hasta que, incluidos los procedimientos de baños galvánicos, de pulido, de pulimento, de abrillantado, de engastado de las piezas, hasta dejarlas en disposición de ser entregada al cliente para dar cumplimiento al encargo. El trabajo de manera, digamos, ancestral en este ámbito nace del yunque y del martillo. El yunque se transforma en el tas de platero y el martillo se diversifica. Utilizamos martillos de una diversidad de formas. Y los cinceles, claro, a la hora. Los cinceles, que son la herramienta, una de las herramientas básicas de un orfebre, porque ya he citado que el repujado y el cincelado se utiliza como procedimiento de ornamentación, muchísimo, pero también como procedimiento de conformado. Entonces está en la base, en el germen de muchas de las piezas que se elaboran. Y esa herramienta no se puede comprar en ningún sitio, eso tiene que fabricarlo el propio orfebre en acero, en una varilla de acero, de unas características determinadas, unas características especiales. Y básicamente cuando alguien se inicia en este ámbito, se parte de una colección de 40 o 50 cinceles y luego se van elaborando conforme van haciendo falta para los trabajos concretos que hay que realizar. Claro, a lo largo del tiempo eso genera la producción de una diversidad, de una variedad de cinceles enorme, inacabable. Yo tengo más de 500 cinceles y no son ninguno igual que otro. Son todos diferentes, o bien por tamaño o bien por función. Pulirlo y ya después platearlo. Pero todavía, primero que, claro, que no es del oficio muchas veces, a lo mejor ve la plata así o la plata negra o el oro incluso, y se asustan, dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Digo, el oro, pero no puede ser oro si eso está negro. Digo, pero es que eso es así, hasta que no lo acaba, que ya le pasa los procesos,
es normal, le da fuego, cada vez que le da fuego pues la oxida y la oxida pues se queda negro, ¿vale? Conozco, pero algo así, el tipo que hago yo con mayor o menor calidad, pero yo no conozco nadie. No conozco nadie. Hay muchos que trabajan muy bien, piezas muy bonitas y que son piezas a lo mejor que se pasan un poco de tamaño y de técnica, un poco que se salen de lo comercial, pero no sabría, yo no sabría ahora mismo alguien que haga lo que yo hago. La verdad, además lo que siempre digo, que es que vivo muy en mi mundo, ¿no? Esto, no sé, tal vez sí, pero conozco lo suficiente para saber, y voy, si hay exposiciones de joyería y eso, voy a exposiciones de aquí en Córdoba y fuera de Córdoba, pero en Córdoba no veo lo que yo, así como lo que yo hago. Una chata fina, una chata ancha. Claro está, aunque parezcan más o menos lo mismo todas, pero cada faena tiene su herramienta específica. Después, pues, motores, distintos martillos, según la pieza que vaya a hacer, si va a aplanar, si esto es un tal de canales, es bastante útil, pero claro, hacer ya un cañoncillo en un tal de canales, pues esto ya es que prácticamente te lo hacen acabado los matriceros, pero en fin, está bien poder hacerlo y te da posibilidades de algo que hayas pensado. Por ejemplo, este cañoncillo cuadrado, pues lo he hecho ahora, hace unos días. Pues lo primero, pues también para sacar las hileras también, las hileras que hay de distintas formas, pues se van haciendo después distintos motores de dar lija, con brocas, distintas piezas para dar lija, en fin, distintas herramientas, más pequeñas, más grandes, para despastar, buriles, tijeras, en fin. Esto también es para cortar el plomo, que esto ya casi no existe, porque esto es ya una pieza arcaica, sino que a veces sí te viene bien para cosas específicas, que es hacer el trocar, hacer el hierro de corte y cimentarlo y cortar en el plomo. En fin, son pocas piezas, pero a veces es necesario, y son cosas que hay que tener. El oxídrico, esta pieza del oxídrico, que también eso tiene, va soldando como con una agujita, son para piezas ya que tienes que dar mucho fuego en un sitio muy determinado, muy pequeño, para de cegueta, en fin, bueno, o sea que esto es... Pues lleva el tema de torneado y la fundición empleada en el resto de las piezas, al igual que en la parte superior. Lo primero que se hace es pegar el papel sobre la chapa y empezamos por todo su contorno, puntero, un cincel de punta, a puntear todo el perímetro y todo el dibujo para poder dejarlo plasmado en la chapa. Una vez que lo tenemos ya todo punteado, pues lo que pasamos es a la parte del repujado. Una vez que lo tenemos punteado, lo que empezamos es a abultar para sacar los volúmenes que se han dibujado con ese punteo, para obtener luego el positivo del diseño, que sería todo el repujado que queremos obtener y que hemos plasmado en el diseño. En este caso, pues aquí en este diseño, pues ese repujado es el que hemos obtenido a base de... El siguiente paso es el cincelado, que una vez que ya hemos abultado y hemos sacado los volúmenes necesarios, pues definimos y repasamos y detallamos todas las, en este caso, las hojas, para dejar
dejar todos los detalles que hemos dibujado anteriormente en el diseño original. Ese es un poco el proceso del cincelado y del repujado que realizamos aquí.